Una parte es negativa, la otra parte es positiva. Y pues todo lo que en esta parte lo que vamos a llamar el resultado de la percepción, porque como tema, sí, todo se necesita, el calculo de esta calculo de esta cadena de datos, de esta cosa, que todo es algo que se llama Licenciado, no se escucha nada. No, no se escucha. No sé si se escucha ya. Ahorita sí. Perfecto, perfecto. Algún error tenía por ahí entonces. Gracias por avisar. Bueno. Solo le recalcaba que, bueno, la definición formal de un intervalo de confianza. Recuerden que estos son los más comunes, 90, 95 y 99, pero si en el examen les preguntan o en la prueba encontrar un intervalo de confianza del 98%, les decía la vez pasada que utilizaran el Z de alfa medio es igual a 2.33 para que lo tengan presente. Les piden uno de un 98% para que se acuerden pues de esa parte. Y la última vez nos quedamos por intervalos de confianza para la proporción cuando la muestra es grande. Recuérdense que esto es lo primero que hay que garantizar en el ejercicio, que ese tamaño de la muestra como mínimo debe ser 30 en adelante. Y esta es la definición formal. P menos el factor de confianza por el error estándar de la proporción. Todo esto se simplifica como error estándar, porque hay ejercicios en los que solo se les pide encontrar el error estándar de la proporción para que lo tengan presente. Y si se les piden pues calcular todo el intervalo, pues hacen todos los pasos. Uno es negativo y el otro es positivo. Recuerden que es un intervalo, hay dos números. N tamaño de la muestra, Z de alfa medio factor de confianza. Y el ejemplo más común o más sencillo, digamos, es este. Dice, durante un año y medio, las ventas han disminuido de manera consistente entre las 1.500 sucursales de una cadena de comida rápida. Esto es población, recuerden, porque adelante nos dice que una empresa de asesores ha determinado que el 31%, aquí nos están dando la proporción ya de una forma directa, no como un X sobre N, sino que como un 0.31%, para que se nos haga un poco más fácil entender esa parte. De una muestra de 95 sucursales, tienen claros signos de una mala administración, encuentran un intervalo de 90, 95 y 99. Lo primero que identificamos es que N es mayor o igual que 30, entonces vamos bien hasta el momento. Aquí, como les decía, la proporción de sucursales se nos está dando, siempre va a ser X sobre N, pero aquí lo podemos escribir como 30 sobre 100, que es lo mismo decir 31%, y eso es lo mismo que decir pues 0.31. Siempre se suele encontrar el error estándar aparte, para que a la hora de sustituirlo en la fórmula, pues no ingresen todo eso grande en la calculadora, sino que ya lo ingresen de forma resumida. Si no han visto el video de explicación, ahí está cómo se hace esto paso a paso para que también les pueda dar este valor. 0.31, 1 menos 0.31 entre el tamaño de la muestra, que es 95. Eso debería darles a ustedes 0.047. Y como les decía, n es mayor o igual que 30, seguimos utilizando los niveles de confianza pues más utilizados que podemos tener. Nos piden un intervalo del 90%. Utilizamos el factor de confianza, el Z de alfa medio de 1.645. ¿Por qué se me está escribiendo esto? Entonces, básicamente solo es utilizar la fórmula.
0.31, el factor de confianza, y observen que en vez de colocar toda esto en la calculadora, si lo hacemos, solo coloqué directamente al 0.047, nos ahorramos bastante procedimiento y dificultad en la calculadora, que ahí es donde suele tenerse bastante error. Lo mismo del otro lado, solo que en forma positiva. 0.31 menos todo esto, perfectamente pueden multiplicarlo, como lo hice en este caso, y hasta el final, pues restarlo. 0.23 de un lado y 0.31. Recuerden que como estamos encontrando intervalos de confianza para la proporción, estos dos numeritos, tanto el límite inferior como el límite superior, deben ser números entre 0 y 1. Nunca debe darles mayor que 1 o nunca debe darles un número negativo. Entonces, por esta parte es que se tiene que tener bastante cuidado a la hora de hacerlo o de querer ingresarlo todo en la calculadora. Lo ideal sería que lo saquen por aparte, primero el error, después solo lo sustituyen, pues y ahí se les facilitaría un poco más. De está lo que damos a entender. 0.23 son números que están entre 0 y 1 y lo mismo 0.39, entonces son valores que son válidos, deben estar siempre entre 0 y 1 y esa es la interpretación, es sencilla. Con un nivel de confianza del 90%, la verdadera proporción se encuentra entre estos dos números. Recuerden agregar los paréntesis al final de la tarea, del procedimiento que hagan. No pueden colocar solo los números, sino que el paréntesis me está dando a entender de que es un intervalo, para que recuerden eso siempre. Lo mismo es, solo que lo único que cambia es que el Z de alfa medio para el 95% es de 1.96, exactamente lo mismo. 99% solo se sustituye por 2.575, etc. Entonces no hay mucha dificultad, es un poco repetitivo, solo cambia esa parte. Ahora, un ejemplo 2, aquí ya se ve un poco más claro cómo se saca la proporción. Dice, generalmente se obtuvo una muestra de 55 personas, dentro de las cuales 10 de ellas pensaron que valía la pena volver a ver la película. ¿Cuál era? Cazafantasmas 8. Entonces, aquí identificamos claramente que este es nuestro X, es lo que de interés. De 55 que vieron la película, 10 dijeron que estaría bien volverla a ver. Por eso es que tenemos una proporción de X sobre N igual a 10 sobre 55. Si lo hacen, pues, en la calculadora se darán cuenta que eso es 0.18. Tamaño de la muestra ya nos dice N igual a 55. Esa es la proporción. En un inciso A se nos pide calcule el error estándar de la proporción, es decir, solo utilizo la fórmula del error, la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Observen paso a paso, perfectamente alguien puede hacer lo de adentro y hasta el final sacar la raíz cuadrada o hacerlo todo, que eso igual lo expliqué cómo hacer en la calculadora en el video de explicación, para que todos concluyamos en la misma respuesta, 0.052. Y de aquí pues ya saltamos al intervalo de confianza, 90%, lo mismo, 0.18, factor de confianza, el error estándar de la proporción 0.052, de ahí se hace paso a paso. Y observen que seguimos teniendo dos números entre 0 y 1, entonces ahí nos está dando garantía de que el procedimiento está bien. Recuerden que la mayoría de veces suele tenerse el mayor error en esta parte, en esta raíz cuadrada, por eso háganlo aparte, para después solo colocar el resultado, y así pues se van a evitar tener error. Y ahí tenemos. Entonces, esta sería una verdadera proporción. Con un nivel de confianza, la verdadera proporción se encuentra entre estos números. Recuerden que la proporción se refiere a la cantidad de personas que verían la película por segunda vez. Esa sería la proporción de personas con un nivel de confianza del 90%. Si nos piden, digamos, en forma porcentual, esto sería el 9% y el otro sería el 27%. Entre el 9% y el 27% sería la proporción de personas que lo volverían a ver. La película Cazafantasmas 8 por una segunda vez. Y así. Y al final, pues hay otros videos, 4 videos incluso de ayuda para que ustedes puedan poder trabajarlos. En la tarea recuerden que por lo menos el primero, el segundo les está claro. Por los datos que les dan, deben entender rápido a qué tipo de intervalo les piden. Si les están dando media de desviación, pues es claro que estaremos trabajando con un intervalo de confianza para la media. Y si les hablan de alguna manera, por ejemplo, ya en el 4, dice, en el asilo de ancianos se encontró que de 215 individuos, 58 tenían diabetes. Aquí claramente se identifica quién es X y quién es N, ¿no? X ya sabemos que es 58, que es la característica de interés, que de esos 215 resultaron que 258 tenían diabetes. Para que encuentren la proporción, que es X sobre N, es decir, 58 entre 215. Todo lo que necesitan. Y les piden un intervalo de confianza pues del 95%. Incluso les dicen para la proporción.
Lo mismo en el 5. Tienen una encuesta de 1,200 personas de la tercera edad. Se encontró, incluso aquí les vuelvo a repetir, que 487 de las 1,200 personas contaban con conexión a Internet y les pido un intervalo de confianza del 99%. Ya saben que es proporción. Es lo mismo el 6, es una proporción. Se suele identificar quién es X, quién es N, utilizar la fórmula y el valor de confianza que le corresponde a un 99%, a un 95%, a un 90%. Y recuerden otra vez, si les pidiesen de un 98%, sería 2.33 el valor que tendrían que utilizar en Z de alfa medios. Y el 7, pues que es otra vez la media. Ya les están diciendo la media y la desviación. Entonces, un intervalo de confianza para la media. Ahora, en el 8, 9, 10, ya son los que corresponden al otro tema, que es el tema de correlación entre variables. El objetivo es sencillo. Uno es aprender a graficar nube de puntos y de forma visual, pues ver si existe relación entre dos variables. Si ya leyeron el material por adelantado, se darán cuenta que ese es el objetivo de la correlación. Ver si en realidad existe o no una relación entre dos variables. El otro es identificar el patrón de correlación, calcular e interpretar el coeficiente de correlación de Pearson. Hay una fórmula ahí y también está cómo se hace con la calculadora o incluso cómo se utiliza también con Excel. Se basa al principio bajo este ejemplo que tenemos 10 niños recién nacidos a los cuales se le tomó tanto la talla como su peso. Observen que aquí lo que se está haciendo desde un inicio es que se están dando las tallas ordenadas de forma ascendente y su respectivo peso. Para que tengamos una idea, aquí es cómo se ve. Ordenada la talla en forma ascendente, nos dice aquí de menor a mayor. A un niño de 8 años, la talla 46, su peso 2.5 de esta medida en kilogramos y así sucesivamente. Siempre ordenamos la primera, bueno, lo que le llamamos la variable X, en este caso que la vamos a entender como talla, en forma ascendente para que tengamos una facilidad a la hora de graficar la nube de puntos. Y aquí está la representación de los pares ordenados. Recuerden que es un par ordenado, en este caso es talla-peso. A la talla 46 le corresponde un peso, observen que está en esta parte, aquí nos dice 2.5. A la talla 47 le corresponde casi 3, 2.73 y así sucesivamente. Observen que la nube de puntos tiene una forma ascendente. Eso nos está diciendo que a medida que yo aumente la talla, también va a ir aumentando el peso. Esa es una relación que podemos observar a simple vista solo con la gráfica. A medida que voy aumentando la talla de ese niño, pues también debería ir aumentando el peso por la forma o el comportamiento que tienen estos puntos. Aquí se nos dan unas que otras características, la relación que existe entre talla y peso. Aquí nos dicen que la relación que podemos tener de dependencia es que el peso depende de la talla. Y ahí. Y aquí es lo que llamamos en distribuciones muestrales, cuando se estudian simultáneamente dos variables estadísticas. Y esos pares ordenados son los que ya vamos a llamar a un arreglo bidimensional. Bi porque viene de dos variables que basadas bajo el mismo ejemplo siempre es talla peso. Y aquí es pues ya como se ve, 48,2.95, 50,3.8, indicando siempre que el primer punto muestral o el primer valor de ese punto muestral, porque punto muestral son ambos, es talla y el segundo está haciendo referencia a peso. Entonces, si les preguntan en el examen, digamos, ¿cuál es el peso de un niño de 8 años? El peso para un niño de 8 años, identificamos su edad, es 25 y su talla es 46 y sucesivamente. Y aquí está a lo que queremos llegar. ¿Qué es correlación? Verificar si existe relación entre dos variables estadísticas. Eso nos va a decir si en realidad existe relación o simple y sencillamente no hay relación entre dichas variables. Y se nos dan unos ejemplos en los cuales dan ideas de que sí existe correlación. No los voy a leer para avanzar un poquito más. Pueden leer ustedes por aparte. Aquí otras cosas por ahí. Y aquí está lo del concepto nube de puntos, que básicamente solo es graficar en una nube de puntos las variables que se nos están dando. Siempre lo hacen bajo el mismo ejemplo. Se le conoce como nube de puntos o diagrama de dispersión, que básicamente es una representación de estos pares ordenados en un arreglo bidimensional, y esto es lo que llamamos plano cartesiano, a un eje horizontal y a un eje vertical.
Ahí estamos graficando los puntos para que se pueda apreciar mejor el arreglo bidimensional y cómo lo grafico. Y se observa pues que tiene un comportamiento creciente. Eso es lo que decíamos anteriormente, que a mayor talla se esperaría que el peso también fuese mayor. Así podemos obtener una relación entre dichas variables. Y tenemos dos tipos de correlación. Una es positiva o negativa. La positiva es que siempre vamos a tener dos variables, X y Y. X es siempre el primer valor y Y es el segundo del par ordenado. Resulta que si al incrementar el valor de X también aumenta el valor de Y, estaríamos teniendo una correlación positiva. Aquí se ve claramente que es una correlación positiva. ¿Por qué? Porque al aumentar los valores de la talla, que vamos a llamar X, también aumenta el peso, lo que vamos a llamar Y. Observen que va aumentando. Entonces ahí existe una correlación positiva y es negativa si al aumentar X se está observando que en realidad Y está disminuyendo. Y aquí se ve en forma visual. Al aumentar la variable X, aumenta la variable Y. Es decir, que la gráfica de puntos, observen, tiene un comportamiento creciente. Bueno, si es comportamiento creciente, tiene una correlación positiva. Y aquí lo que está pasando es una correlación negativa. Al aumentar los valores de la variable X, resulta que Y va disminuyendo, va para abajo. Observen, empieza en un punto alto hasta que va disminuyendo hasta abajo. Ahí diremos que existe una correlación negativa, que aumento X, pero Y disminuye. Y en una positiva, aumento X, aumenta Y, para que entiendan esa diferencia. O simple y sencillamente por la nube de puntos, una gráfica de puntos creciente positiva. Una gráfica de puntos decreciente sería una correlación negativa. Y aquí solo nos hacen diferencia que según la forma que tenga esa relación lineal, de alguna manera se dice si es lineal o curvilínea según la gráfica de nube de puntos o diagrama de dispersión. Aquí se ve que es lineal, casi tiene un comportamiento de una recta. Y en esta hay una curvilínea, observen que hay una pequeña curva. Al menos en esta clase de MM100 pues solo tratamos de enseñar lo que es una relación lineal, pero también se les puede dar, digamos, en el examen este tipo de gráfica y se les puede preguntar qué tipo de relación es lineal o curvilínea, solo con ver la nube de puntos, sin necesidad de ver este rótulo que está ahí. Y aquí entramos ya un poco más, ya estamos entrando en lo más. Cuando el diagrama de dispersión dice de un arreglo bidimensional de dos variables tiene un patrón de comportamiento lineal, esto dice que la nube de puntos se agrupa alrededor de una recta. Recta es lo que vamos a llamar recta de regresión. Pero siempre estudiamos la correlación primero, porque si hay relación entre dos variables, procedemos al siguiente paso, que es graficar o encontrar la recta de regresión, o básicamente es la recta que más se va a ajustar a esa nube de puntos. Por eso empezamos con correlación, si existe o no relación entre las variables. Unas características. Aquí dice, cuando la recta es creciente, la correlación es positiva o directa. Lo que significa es que al aumentar una variable, la otra también aumenta, lo que decíamos anteriormente. Y cuando la recta es decreciente, y aquí es relacionado con la recta, aquí la nube de puntos es decreciente, por lo tanto su recta debe ser decreciente. Lo que tenemos es una correlación negativa o inversa. Entonces ambas significan lo mismo. Al aumentar una, disminuye la otra. Y aquí está el correlación, coeficiente de correlación de Pearson. Es un indicador, dice, que cuantifica el grado de relación que existe entre dos variables. Siempre va a ser un valor que está entre -1 y 1. Es decir, perfectamente ese valor de R podría darles a ustedes negativo, 0.59, menos 0.98, pero no debe sobrepasar el -1. Y por la parte positiva no puede pasarse de 1. Puede ser 0 también. Aquí nos dice esa parte. Que si ese valor de R o de correlación nos resulta 0, básicamente estaríamos diciendo que casi no hay o no hay ninguna relación entre las variables. Y aquí nos dice, si el coeficiente de correlación es 1, la relación es perfecta positiva. Y si es -1, exactamente, es una correlación perfecta negativa o inversa. Y si el coeficiente de correlación es 0, en realidad no hay relación entre las variables, no existe. ¿Qué es lo que se lleva aquí? Correlación perfecta positiva, perfecta negativa, decreciente, y cuando la nube de puntos está muy disperso, no hay relación entre ellos, porque básicamente no podemos encontrar una recta que pase por al menos la mayoría de todos esos puntos. Como aquí está todo desordenado, no hay relación entre las variables. Y esta es la fórmula.
Todas estas fórmulas para calcular el coeficiente de correlación de Pearson y decir si en realidad existe o no relación. Esta fórmula, si ustedes observan, es un poco larga, no hay ningún problema, se puede usar, pero se suele tener mucho error, por eso es que utilizamos rápido el modo estadístico de la calculadora, para que podamos saltarnos esta parte de cómo se puede hacer. Esta es toda la fórmula, la suma n por la sumatoria de x, y, x son valores en la variable x, y pues valores en la variable y. Siempre, en la mayoría de veces, x, bueno, siempre, mejor dicho, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Dependiente significa que los valores de y dependen de qué valores tome x, para que tengan también claro eso. Y aquí está la interpretación que se les puede dar. Si al utilizar esta fórmula en un determinado par de variables, resulta que ese valor de R está entre 0.7 cerrado y 1, vamos a decir que las variables están muy relacionadas o tienen una correlación alta. Aquí existe este valor absoluto porque perfectamente aquí pudo haber sido menos 0.7 o menos 1. Sigue teniendo una correlación muy alta. Ahora, si ese valor de R está entre 0.3 y observen, 0.7 abierto. Abierto significa que llega hasta 0.69 máximo. Existe una correlación moderada o media, tanto si es positivo o negativo, es decir, menos 0.3 o menos 0.7. Y si está entre 0 y 0.3, la correlación es baja o no existe. Aquí se darán cuenta ustedes que cuando tenemos un valor de R en esta parte, no tendría sentido construir una recta de regresión, porque el objetivo de la recta es poder predecir valores de Y sabiendo valores de X. Y si no hay relación entre las variables, pues una información no me está diciendo nada. O mejor dicho, esa información de las variables que estoy analizando no me está ayudando en nada. Y ahí se le dan unos videos. Uno de ellos es para hacer en el modo estadístico en la calculadora, otro en Excel, etcétera, etcétera. Y videos de apoyo. Que eso es lo que corresponde a estas partes, el 8, 9 y 10. Primero es encuentra el coeficiente de correlación. El segundo es interpreta el valor de R, lo mismo para uno de ellos, dice. Se desea saber si existe una relación lineal entre la estatura de los hijos y la estatura de los padres que se muestran a continuación. Aquí lo primero es identificar quién es X y quién es Y. Siempre la primera suele ser X. ¿Por qué? Recuerden que la estatura de los hijos al final va a depender pues, de la estatura de los padres. Entonces esto sería X y sería Y. Para saberlo ingresar como un par ordenado. Para que tengan idea de esa parte. Digamos que vamos a ver si lo podemos hacer en la calculadora. Vamos a ver si tenemos tiempo. No sé si se alcanza a ver la calculadora en la pantalla para poder proceder a hacerlo. ¿Se logra ver en la pantalla? Sí. Perfecto. Voy a hacer ese ejercicio para que tengan idea de cómo pueden hacer los demás. Recuerden que la estatura de los padres es X y la estatura de los hijos es Y. Vamos a ver si existe una correlación lineal. En un video yo explicaba que era la tecla modo. En su calculadora pues sale fácil. Solo interpretar una vez en la Casio, mientras que en esta, que es un emulador, tendrías que apretarlo 2 veces y sería la opción 2, que es modo regresión. Y después la tecla 1, que yo quiero una regresión lineal, que sea estilo recta. Ahí está. Para ingresar los datos ingresaban primero la estatura de los padres, 1.70. Después existía la coma y después la estatura del hijo, 1.72, para que lleven ahí esa parte. Después la tecla M+, ahí llevo un par ordenado. El otro es 1.76, la estatura del padre, coma, la del hijo también es 1.76. Garanticen de que se está ingresando bien los datos. Y la tecla M+, llevo 2. El otro es 1.68, la estatura del padre. Y 1.70 para el hijo. La tecla M+, llevo 3 pares ordenados. El otro es 1.74 para ambos. Coma, 1.74. La tecla M+. El otro es 1.80 para ambos otra vez. 1.80. Hay que tener cuidado a la hora de ingresar estos datos. Y recuerden utilizar esa coma, que me garantiza que es un par ordenado, y la tecla M+. 1.73 para el padre, la otra siguiente estatura. Y 1.74 para el hijo. La tecla M+. Llevo 6. 1.60, 1.68. 1.60, 1.68. Tecla M+. 1.67
coma, 1.70 la estatura del hijo, perdón, la tecla M más. El otro es 1.83, coma, 1.80 para el hijo. La tecla M más. Llevo 9 y la última es 1.80, si no me equivoco. Si me equivoqué, pues ahí ustedes pueden practicarlo. 1.80 para el padre y 1.77 para el hijo. La tecla M más. Observa que ya tengo los 10 datos. Perfectamente puede darlo o lo que sea. En realidad ya están guardados. Después es la tecla Shift y 2. Le doy siguiente. En uno tengo la media en cada uno. A mí lo que me interesa es R. Hasta el momento el coeficiente de correlación. Si yo le doy 3 y le doy igual, llego a que R 0.97. Si lo dejo con dos cifras. Observen que como nos da 0.97, eso sería el inciso A. El B interprete el resultado. Como el valor está según la tabla, si ustedes se recuerdan de esa parte, si la tabla nos decía que se encuentra entre 0.7 y 1, las variables están muy relacionadas. Es decir, que la relación que existe entre la estatura padre e hijo sí es lineal. Y la relación o correlación que existe en ellas es una relación muy alta. Es decir, que al final la estatura de los hijos siempre va a depender de la estatura de los padres. Y así es como se hacía, o como se hace, y así pueden seguir trabajando los demás ejercicios de esta parte, incluso de la recta de regresión, que son los que corresponden desde los 11 en adelante. Recuerden ver el video explicación, ahí están claros los videos de cómo se hace también con la calculadora, cómo se ingresa, cómo se encuentra el valor de A y B, cómo se utiliza la recta de regresión para encontrar, bueno, sabiendo valores de X, cómo encontrar valores de Y. Y así es como se hacía el 8. Yo lo demostré cómo hacerlo. El valor que resultó, en este caso, el valor de R es 0.97. Aquí lo tengo todavía. 0.97, por lo tanto, la relación que existe entre la estatura de los padres y de los hijos es una correlación o relación muy alta. Eso sería la parte de correlación. Solo nos quedaría la parte de regresión lineal, que ya está el video explicación, ya está cómo hacerlo en Excel, etcétera, para que ustedes lo trabajen por adelantado. Recuerden que el examen, pues, es el sábado, el otro sábado, es decir, casi no tenemos tiempo, solo tenemos la otra semana para que trabajen esa parte. Y está lo de recta de regresión, que es el siguiente material, pero casi no tengo tiempo. Podríamos resolver dudas si alguien las tiene o tratar de avanzar un poquito en este último tema para ver qué logramos ver al menos. No sé si ustedes prefieren que responda sus dudas o avanzar un poquito más con el poco tiempo que nos queda. Todavía no me ha dicho cuánto tengo tiempo, pero yo sé que falta poco. Entonces podemos aprovecharlo para resolver sus dudas o seguir avanzando. No sé qué prefieren ustedes. Avanza, Lick. Perfecto. Avancemos entonces. Bueno, al final recta de regresión es encontrar esta recta que tiene la forma y igual a más b, y siempre vamos a tener un par ordenado. Y aquí lo que les decía, en la primera se le conoce como x y en la segunda como y. X es la variable independiente y es la variable dependiente. Y esta es la fórmula o la forma de cómo construir esta recta de regresión. Y igual a más bx. Siempre basado en el coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, por eso es que en los primeros ejercicios se les pide primero R, porque si hay relación, procedo a encontrar la recta de regresión. Pero si yo sé desde un inicio que R está entre casi cercano a 0, no existe relación entre las variables, por lo cual no tendría sentido calcular la recta de regresión. Por eso la recta de regresión básicamente depende del coeficiente de correlación. Aquí están los pasos, cómo encontrar ese B, N por la sumatoria de XY, menos el producto de las sumatorias, etcétera. Observen que estas fórmulas pues son un poquito largas. El valor de A, bueno, una característica, cómo se encuentra A y B. Las fórmulas cambian si se quiere predecir X a partir de la variable Y, es como hacer un despeje nada más. Y acá hay un resumen de esa parte. Y la misma, bueno, no es la misma, un ejemplo. Considerar los siguientes datos. El primero es verificar si el coeficiente de correlación entre las variables en realidad es esto, 0.97892, que se lo mostré.
en los videos de explicaciones, creo que ese va a ser en uno de los últimos, que mediante el modo estadístico llegamos a esto. Aquí están, por ejemplo, cómo es la sumatoria en X. Sacar cada sumatoria para después solo sustituirlo en la fórmula. La sumatoria en X es sumar todos estos. La sumatoria en Y es sumar todos estos. La sumatoria en X cuadrado primero es elevar cada uno de estos al cuadrado y después hacer la sumatoria. Saben que es muy tedioso, lleva mucho paso. Por eso es que se utiliza ese modo estadístico de la calculadora para poder evitar el error a la hora de utilizar estas fórmulas. Verificamos esto, eso ya está en la plataforma, ya se los demostré que en realidad es esto, y lo que la correlación que existe entre ellas es una correlación alta, porque está muy cercana a 1. Aquí está cómo se encuentra el valor de B, utilizando estos datos que obtenemos de esta tabla. Poco a poco se va haciendo, observen que es un poco tedioso, puede tener error a la hora de usar una calculadora. Cómo se hace con la fórmula A, y al final la recta de regresión, esto es lo que yo quiero llegar. La recta de regresión siempre es A, 83.26, perdón, más B, 5.123X. Es decir, que sabiendo valores de X, yo voy a saber encontrar valores de Y. Este mismo ejercicio se los mostré en la plataforma utilizando la calculadora. Y aquí está cómo se ve la variable X, que es años, la variable Y, que es edad. Si graficamos los puntos, así se ven, y esta es la recta de regresión, está roja. Esto en Excel se hace pues súper rápido y lo mismo normal. Esta es la mejor recta que se ajusta a esos puntos. Y aquí está el objetivo. Aquí está en forma general. Y igual a 83.26 más 5.123X. Y aquí es como se ve ya en términos de palabras. Recuerden que Y era talla y X pues era edad. Y aquí está en palabras comunes. Y aquí es donde utilizamos esta recta para predecir valores de la talla sabiendo valores de la edad. Y aquí se nos da un ejemplo. Si la edad es 6 años, ¿cuál sería la talla estimada? Utilizo la recta 83.26, la fórmula general. Y me están dando, como la edad de 6 años se sustituye por 6, hago todo y llego a que la talla es 113.998. Y después hacen una comparación entre utilizando la recta y basándonos en la tabla. Que recuerden que para una edad de 6 años, dice que 113.998. Y según la tabla, para una talla de 6 años, es 110. Es decir, que hay una cercanía entre la predicción que yo puedo hacer con la recta de regresión a con la tabla que me da. Y eso es una pequeña diferencia de 3.998 centímetros que hay. Es decir, que perfectamente puedo tener buenas predicciones de la talla sabiendo la edad de una persona. Aquí se les da otro ejemplo. Observen que aquí el valor de R ya es negativo. Esto pueden hacer ustedes, pueden practicarlo con la calculadora. E interesar X primero, la coma, Y, los pasos que les mostré pues hace poco. Y llegar a que la correlación que existe en esta parte es negativa, porque el R es negativo. Y aquí básicamente se entiende esta parte. Es una inversa, es decir que cuando yo aumento el valor del tiempo, el número de errores cometidos disminuye. Aquí dice a mayor tiempo, menos errores cometidos. Esa es la definición de que R nos dé negativo, una correlación negativa o inversa. Aquí se les da el ejemplo, otros ejemplos, etcétera. Aquí ya es cómo encontrar valores de X sabiendo valores de Y. Es todo lo contrario, un pequeño despeje y siempre va a ser así. A lo único que hay que prestarle atención es cuánto nos va a dar A y cuánto nos va a dar B. Este es como hacer predicciones al contrario, que solo hay un ejemplo de esta parte que es en el último. Salario años, ya nos dan el valor de R. Define la variable independiente y la variable dependiente, quién depende de quién. El B es fácil contestarlo. ¿Es apropiado en base al coeficiente de regresión construir una recta de regresión? Sí. ¿Por qué? Porque R es 0.9981, es decir, que existe una correlación alta entre las variables. Aquí podemos decirlo, correlación alta por ese valor. Y al final nos dice, estime los años de estudio para alguien que tiene un salario de 170 y el otro determina el salario para un empleado con 20 años. Hacer un pequeño despeje por ahí. Entonces vean esta parte del material, cómo se hace en la calculadora y pues vayan trabajándolo. Tienen Excel y tienen la calculadora para poder resolverlos. Igual, el otro jueves vamos a hacer un repaso rápido de todo y vamos a recalcar un poco esto también. Que recuerden que también el otro jueves, si no me equivoco, vence la entrega de la tarea y nos estaríamos viendo, digamos, el sábado en el examen del tercer parcial
Ya para el domingo ya estarían teniendo sus calificaciones y solo estaríamos pendientes a la fecha de reposición a todos aquellos que van a hacer. Todavía pues no me envían sus notas de laboratorio. Creo que lo van a hacer quizás muy cercano a esta fin de semana o quizás inicio del otro. Así que aprovechen el tiempo y avancen en todo lo que pueden. Y sí, creo que en esta parte sí considero necesario subirle ese repaso a la plataforma y yo les voy a hacer saber cuando ya esté disponible pues en esa parte. Y espero no tener ningún problema a la hora de guardarlo, ya que tuve quizás unos pequeños cortes de señal. Pero en caso de que esté disponible, yo se los hago saber para que lo puedan revisar en la plataforma. Así que, bueno, terminemos. O si alguien tiene alguna duda, puede hacerlo. Tengo 2 minutos antes de que la sesión se cierre automáticamente. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, feliz fin de semana. Aprovechen a avanzar en todo lo que puedan. Y si tienen duda en algún ejercicio que vayan trabajando, me lo pueden mostrar para yo decirles va bien, va mal, hay que hacer esto, hay que mejorar esta parte, etcétera, etcétera. Bueno, feliz fin de semana entonces. Los veo el siguiente jueves y dentro de poco estará el video disponible en la plataforma. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.